Hola, buenas tardes. De nuevo aquí en un directo por Instagram después de muchos meses. Vamos a esperar un poquito si se va uniendo más gente. Bueno, bienvenidos a todos y a todas los que lo veáis en directo y la gente que lo veáis en diferido. Hoy tengo el gran honor de tener aquí conmigo a un gran amigo y a un maravilloso profesional de la investigación de María Magdalena. Él ha escrito en relación a su vida y a su historia 4 libros de los que vamos a hablar a lo largo de estos 50-55 minutos que estemos juntos y aparte de otros 5 o 6 libros más maravillosos, así que es un honor tenerle aquí a José Luis y voy a aprovechar el tiempo y le voy a dar paso ya para que podamos empezar pronto a hablar con él. A ver, vamos a ver. Sí, se nos une José Luis. Hola. Hola José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amelia. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Es para mí, ya lo sabes, un honor tenerte aquí. Además, me haces recordar porque yo en el pasado fui editora de libros científico-técnicos y cuidaba mucho a los autores y los tenía pues en una estima muy grande porque sé el trabajo que hay detrás. Ahora ya como autora todavía lo valoro más, pero es un trabajo tremendo y hay que valorarlo tal como se merece. Así que muchas gracias por estar Gracias, aquí. gracias a ti por invitarme, Amelia. Es un honor para mí también estar aquí. Gracias. Bueno, aquí os presento, te voy a presentar brevemente, pero también me gustaría que lo hicieras tú. Bueno, José Luis, como decía al principio, aparte de amigo, es un maravilloso autor sobre la vida de María Magdalena. Ha escrito 4 libros de los que vamos a ir hablando y tiene un conocimiento tan profundo y tan excelso que es digno de que la humanidad lo conozca, por lo menos los de habla hispana. Y sepamos qué pasó con lo femenino y cómo María Magdalena encarnaba ese femenino y qué se hizo con todo aquello durante 2000 años. Así que tú en 50 minutos hablas de todo esto es un poco complejo, pero yo sé que tú eres hábil y nada, te dejo el espacio para que te presentes un poquito más si algo no he dicho yo que sea importante y nos empieces a hablar por donde tú quieras. Bueno, lo más importante quizás ya lo has dicho. Yo llevo dedicado al tema de investigación sobre el personaje de María Magdalena desde el año 2000 aproximadamente, o sea que son más de 20 años. Y durante este tiempo que ha transcurrido, pues he escrito varios libros y he publicado 4 referentes al personaje de María Magdalena. El primero de ellos, quizás que fue también el que creó más sensación y polémica, es este que te muestro aquí ahora, que muestro en la cámara, si se ve bien. El título es Sí, El sí. legado de María Magdalena. Entonces, en este libro yo presento una investigación y que me lleva a descubrir un retablo en un monasterio cisterciense ubicado en Santes Creus, en Tarragona, donde aparece un retablo que muestra a través de varias iconografías, que ahora muestro algunas en pantalla, la relación marital. Aquí tenemos, estas serían algunas de estas iconografías. No sé si se ve bien, voy a intentar que se vean Si bien. no, no te preocupes que luego me las pasas y yo las subo al... Vamos, pues, en estas iconografías hay varias que en el libro voy mostrando, en la que hace referencia a la crucifixión, esta que tenemos aquí ahora en pantalla. Bueno, pues aquí aparece María Magdalena embarazada, ¿no? Aquí en una ampliación de este icono, lo vemos con detalle, creo, ¿no? Que Se se ve ve muy bien. perfectamente embarazada, tiene los pechos abultados, incluso se le remarcan los pezones, el vientre hinchado,
caído ya a punto de dar a luz en una posición casi de rodillas que indica que la persona está a punto de dar a luz, porque las mujeres orientales siempre adoptaban esta postura. Incluso el autor le pinta un cíngulo por encima del vientre, que eso es lo que indicaría que está embarazada. Habréis escuchado a veces a nuestras abuelas decir, esta mujer está encinta. Lo de cinta viene por lo del cíngulo, ¿no? O sea, que está embarazada. Bueno, este fue el primer libro, publicado en el 2005, y yo pensaba que con este libro pues había explicado casi todo lo que se podía saber de María Magdalena, ¿no? Incluso de mí, no, no era apenas nada, porque el personaje de María Magdalena tiene mucho que decir aún. No se ha dicho de ella, no se ha dicho todo lo que se puede decir. Y bueno, pues surgió otro libro, el segundo libro, que es este que tenemos aquí en pantalla, es este de aquí. Su título es El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Bueno, en este libro sigo aportando nuevas evidencias, igual que en el primero, para confirmar de alguna manera que aquellos hechos que se tenían como leyendas, puesto que no existía una documentación contrastada de que pudiese verificar que era realidad, pues yo investigando, sobre todo por el sur de Francia y por otros lugares, encontré esas pruebas, esas evidencias que demostraban de alguna manera que aquella leyenda estaba mucho más próxima a la realidad que no a una ficción. Entonces, este libro que te muestro fue el segundo, publicado creo que fue en el 2007, la primera edición, y yo ya pensaba, que digo, bueno, ahora ya sí. Ahora ya todo lo que tenía que decir de María Magdalena, por qué huye desde Palestina, por qué llega al sur de Francia, la descendencia que tiene con Jesús, etcétera, digo, ya está, digo, y creo que ya he cumplido, ¿no? Con mi misión, por decirlo así. Y bueno, pues esa voz que yo escuchaba y que a veces sigo escuchando, me dice, riéndose, no, no, que va, no has hecho más que empezar, ¿no? O sea, te queda aún mucho. Tienes que seguir investigando y descubriendo más cosas que se han mantenido ocultas deliberadamente, evidentemente. Y claro, y surge este otro, es un tocho, es 700 páginas. Es un libro que, bueno, ya no quedan de este formato, ahora los que hay son distintos, porque para mí es una obra de arte por todo lo que conlleva. El título es La revelación del Grial viviente, y aquí, en más de sus 140 capítulos que hay, además todos veréis que las fotografías que hay que son en color, en un papel estucado especial para que las fotos salgan perfectas, un granulado de 115 gramos, etcétera. Bueno, pues hay 300 y no sé cuántas horas de fotografías en color, y toda la información que en este libro se recoge está contrastada, documentación, información, fotografías. Me llevó varios años, lo publiqué en el 2017 y con este yo cerraba la trilogía. Ya decía, bueno, el legado de María Magdalena, el triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, y ahora la revelación del Griente. Digo, no sé qué más voy a encontrar que no, que sea necesario, que no se conozca, que tenga que aparecer, ¿no? Y ya te digo, y este libro quizás, porque aquí la información que hay ya abarca varios ámbitos, pero que todos están relacionados con el significado, con lo que conlleva, ¿no? El personaje de María Magdalena, pero resultó que no, que había algo más que tenía que contar, ¿no? Y es sobre todo de lo que sucede con el espíritu de María Magdalena, con esa energía de María Magdalena que luego se va a reencarnar en la historia en diferentes mujeres. Y surge este otro, que es Operación Pegasus, el Caballero del Grial. Y en este libro, es el cuarto, que esto lo publiqué, creo que fue en el 2020, el 2019-2020, a ver, que mirarlo aquí, porque es que llevo con esto de la pandemia, me ha dado por publicar muchos libros seguidos, ¿sabes? No tengo otra cosa que hacer que estar encerrado, pues aproveché para escribir. Claro Y que este sí. sí, 2020, se publicó en el 2020. Y en este pues se cuenta todas estas historias. También tiene fotografías, eh, cientos de fotografías, en la que se muestra toda esta información que se facilita en el libro.
Así que, bueno, pues como te decía, desde el año 2000 que yo empecé con la investigación sobre el personaje de María Magdalena, del cual yo inicialmente pues no tenía más información que la que tenía la mayoría de las personas, lo que nos habían contado pues en el colegio o en las iglesias, ¿no? De que si era una prostituta redimida, bueno, que era la que aparecía en el Evangelio de sinópticos, de los tres evangelistas y también incluso en el de Juan, que había lavado a Jesús pues los pies con sus cabellos, con sus lágrimas y tal, todas estas cosas que nos contaban, y de ahí venía incluso luego aquel apelativo que le daban de la Llorona, ¿no? Lloras más que una Magdalena, etcétera. Una de estas cosas que uno no sabe muy bien a cuento de qué venían, ¿no? ¿Por qué todo esto? Y cuando empiezo a investigar al respecto y a buscar información, documentación, y empiezan a aparecer bueno, los primeros escritos cristianos que fueron ocultados y destruidos por la Iglesia católica, apostólica y romana a partir del concilio de Nicea en el 325, convocado, por cierto, por el emperador Constantino, no fue por el papa de entonces, que era Silvestre I, si no recuerdo mal, que ni siquiera acudió. Todo esto fue una maniobra orquestada por el emperador entonces romano Constantino I. Se van a, vamos a decir que en este evangelio, perdón, en este concilio, se van a considerar los 4 evangelios canónicos, el de Marcos, el de Lucas, Mateo y Juan, como los que formarían el canon. De hecho, los 3 primeros se conocen con el nombre de sinópticos porque tienen la misma estructura, vienen a decir prácticamente lo mismo. El cuarto, el de Juan, tiene un estilo, es más literario, ya diríamos que tiene diferencias con respecto a los otros, aunque da muchos más datos, pero son solamente 4 evangelios, 4 escritos que de alguna manera lo que cuentan son aquellos hechos o aquellas cuestiones que le interesa al poder de entonces, que es el Imperio Romano y la nueva iglesia oficial del imperio, que va a ser, como ya he comentado, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. De ahí viene su nombre, ¿no? Ya vemos que no Ay, menciona quiero para hacer, perdona José Luis, quiero hacer un inciso en esto porque cuando yo leí tus libros, justamente esto que estás contando ahora, ese momento histórico del Concilio de Nicea, tal como lo describes todo pues muy meticulosamente, es un despertar de la conciencia, porque ahí te das cuenta de que realmente, como tú bien decías ahora, fue el emperador romano el que montó no sé cómo decirlo, un, un concilio, o sea, una reunión de diferentes ramas del cristianismo, ¿no? Corrígeme tú si me nada. equivoco. No, no, de hecho, habían varias, vamos a decir, ramas o sectas cristianas. Estaban los cristianos de corte gnóstico, que serían los más cercanos a la doctrina de Jesús y de María Magdalena. Hablaremos Ujú. ahora de ello porque Jesús, cuando desaparece de escena, es María Magdalena la que ocupa su lugar, ¿no? Que a la iglesia patriarcal del Imperio Romano no le interesa en absoluto que la mujer aparezca por allá. Bueno, diríamos que se centran en humillar y en vilipendiar al personaje de María Magdalena, tratándola de prostituta, que no es en absoluto, y lo explicaremos, no tiene nada que ver, precisamente para que el propio público diga, bueno, ¿cómo una prostituta va a ser la compañera de Jesús? O sea, es inadmisible, ¿no? Que, bueno, es la primera de las mentiras, de las mayores mentiras que se hicieron en la historia y que hasta hace muy poco tiempo, incluso aún en algunos lugares, sigue existiendo como si fuese verdad, ¿no? No, es totalmente falso. Bueno, pues fue diríamos, la secta de los seguidores de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que lo conocemos más como alias San Pablo. San Pablo, que no fue apóstol de Jesús en ningún momento, no lo llegó ni a conocer en persona. Él fue el que creó, el que fundó esa nueva religión, diríamos. Si hay algún fundador, si hay que darle el título de fundador a alguien, tendría que ser a San Pablo, a Saulo de Tarso, que era un judío romanizado. Es decir, que él, aunque sus padres eran judíos, él nació en Tarso, una ciudad estaba dentro del Imperio Romano, pero más próxima a lo que hoy día es Turquía, y tenía unos privilegios
como si fuese un ciudadano romano que estaba muy por encima de los judíos de entonces. De hecho, Ujú. él estaba estudiando en Jerusalén, en la escuela de un fariseo muy relevante, muy famoso, y era muy radical. Y fue el que se dedicaba a perseguir a los nazareos o nazaritas. Los nazareos o nazaritas eran los que iban con Jesús, los seguidores de Jesús. Cuando se dice Jesús el Nazareno, dicen, porque nació en Nazaret, otro error. Jesús no nació en Nazaret. De hecho, si recordamos el Evangelio de Lucas o de Mateo, cuando nos hablan de que Jesús, bueno, de que José junto con María, su madre, que estaba ya en estado avanzado de gestación, tienen que acudir al censo de Belén, donde había nacido José, en el camino, ni siquiera en Belén, en el camino da a luz. Bueno, no estamos en Nazaret, por lo tanto, en todo caso, Jesús, si habría que ubicarlo en alguna ciudad, la más cercana era Belén, no era Nazaret. Pero ¿por qué le dicen Jesús, el Nazareno? Bueno, era el nazareo o nazarita, era Ujú. la subsecta esenia de los nazareos o nazaritas, entre otras peculiaridades, tenía la de dejarse el cabello largo, la barba larga, y bueno, hacían como lo que hoy día nosotros llamamos promesas, ¿no? Que bueno, son votos, que decían, pues voy a estar sin hacer esto durante un tiempo, etcétera, etcétera. Esto Ujú. eran los nazareos o nazaritas, a la que pertenecía Jesús, a esta subsecta esenia, porque derivaba de los esenios, otra secta judía, que si hay tiempo hablaremos en otro momento. ¿Qué sucede? Que las traducciones que se hicieron posteriormente del arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, al griego, que era el lenguaje, el idioma que se utilizaba para la mayoría de los documentos oficiales, etcétera, se tradujo como si hubiese nacido, como un gentilicio, como si él Ujú. fuese natural de Nazaret. Y dicen, Jesús de Nazaret. No, de Nazaret no. Jesús el Nazareo o Nazarita. Bueno, pues aquí viene el primer error. Y bueno, nos cuentan en estos evangelios, los canónicos, los que te he dicho que son sinópticos, dicen Ujú. que cuando San Pablo, bueno, Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, para ser más correctos, persigue a estos judíos que son seguidores de Jesús, o sea, él a Jesús no lo llegó a conocer. Cuando él se le revela todo esto, hacía 4 años que Jesús ya había sido crucificado, ¿no? Entonces ya no tenía relación. Pero los seguidores de Jesús que seguían predicando la doctrina de Jesús eran perseguidos. Y Saulo de Tarso era un perseguidor acérrimo de ellos. Bueno, cuenta los evangelios que en una de estas salidas de Jerusalén persiguiéndolos, en un camino que va a Damasco, no es que fuese ya en Damasco, sino una de aquellas carreteras o Ujú. caminos que llevan allá, el caballo en el que iba se desbocó, se levantó, cayó al suelo, perdió como el conocimiento, el sentido un poco, incluso perdió la vista, estuvo sin visión durante unos días, y ahí se le apareció, o él dice que vio la imagen de Jesús que le dice, ¿por qué me persigues, no? A, a Saulo de Tarso. Y él contesta, dice, venciste, Nazareno, pero se lo está diciendo porque es perteneciente a la secta de los nazarenos o nazareos o nazaritas. Fíjate que si leemos la Biblia y los evangelios con detalle, con atención, vamos a encontrar muchas claves que van a revelar realmente la naturaleza tanto de Jesús como de María Magdalena, como otros hechos que luego la historia oficial o ha difuminado o ha malinterpretado o incluso los ha adulterado en su propio Ujú. interés, como yo creo que demuestro en estos libros que he comentado, en algunos pasajes que son clarísimos, ¿no? Como la Iglesia mete mano allá y corta y lo cambia y pone lo que a ella le interesa, que no tiene nada que ver con la verdad, con la realidad. Bueno, hecho esta aclaración a tu pregunta, que me he extendido y luego se me va de la cabeza, Te preocupes. los cristianos que fueron los que acudieron allá, de ahí lo de católica, Iglesia Católica quiere decir la general, la que tenía más adeptos, vamos a decirlo así, sería la traducción, era los seguidores de San Pablo, de Saulo de Tarso. Y estamos hablando ya en el siglo IV, estamos hablando en el 325. Ya esta iglesia en el primero y segundo siglo ya se había dedicado a atacar a sus hermanos cristianos, vamos a llamarlo así, que eran los Ujú. gnósticos.
a atacar el gnosticismo. Jesús y María Magdalena, en los evangelios que luego veremos de María Magdalena, se habla precisamente de la gnosis. La gnosis, que es el conocimiento, es una palabra en griego, viene a significar conocimiento. Jesús y tanto María Magdalena, cuando hablaban de estas enseñanzas, se hablaba de que había de que el ser humano, el hombre, la persona, se tendría que salvar a través del conocimiento, mientras que luego la Iglesia católica viene a decir que no, que como Jesús muere en la cruz, a él le dan los palos, los claves, él lo hace todo y los demás no hay que hacer nada. Solo pagar el diezmo a la Iglesia, tener la aprobación de la curia romana para ver si ellos te permiten ir al cielo o no, si te perdonan o no los pecados. Si haces lo que ellos te dicen, entonces ya sí, tienes un lugar reservado en el cielo, vas con tu entradita luego, pones el número tal, tu nombre y vas allá y no tienes que hacer nada. Puedes ser un sinvergüenza toda tu vida y te arrepientes en el último momento, pagas tu diezmo, tu tal, tu canon y tu bula y se acabó, ¿no? Bueno, pues Claro. esto es lo que ha estado existiendo desde entonces. Y esto les ha convenido muy bien, les ha ido muy bien, es un negocio que les ha funcionado a las mil maravillas. De hecho, el Vaticano... Perdona que te interrumpa otra vez, porque volviendo a lo del Concilio de Nicea, es que yo lo que me sorprendió ahí fue como para mí un punto de inflexión en el que yo veo cómo la religión y la política ya en aquel entonces, en el siglo IV o así, estaban tremendamente ligadas y juntas transmitían a la sociedad una distorsión y una manipulación de la realidad totalmente increíble. Por eso te quería hacer ese, porque tú lo explicas ahí muy bien. Es como manipuló el emperador Constantino toda una trama pues de diferentes sectas y su interés para que el Imperio Romano no se desvinculara en pro de su propio interés, o sea, le daba igual. Sí, Esto claro, lo, él... esto lo quiero recalcarlo, perdóname, quiero recalcarlo porque luego la gente piensa que la Iglesia ha hecho por la humanidad y la Iglesia lo único que hizo fue, y tú lo cuentas maravillosamente a lo largo de los 4 libros, lo que la Iglesia hizo fue simplemente mirar sus propios intereses, le pesara a quien le pesara. Solamente quería decir eso. Efectivamente, cuando Constantino convoca este concilio, el primer concilio ecuménico, el de Nicea, que de hecho la religión católica apostólica romana es oficializada, pero no es la religión oficial hasta el año 380 con Teodosio, con otros emperadores, pero ya, había persecuciones hasta hacía poco tiempo, se terminan las persecuciones. Le interesa mucho que que esta nueva religión pase a formar parte del Imperio Romano porque tiene muchos adeptos, cada vez está ganando mayores adeptos y él lo que quiere es la unificación de todo el imperio. Piensa que hasta entonces, que acababa de derrotar al César de Oriente en la batalla de Milvo, se convierte por primera vez en el primer emperador que unifica todo el Imperio Romano. Entonces, el poder que tiene es tremendo y lo que quiere es unificarlo, que esta religión sirva para que esté unido y se sirve de ella y los obispos de entonces y el Papa piensa que en aquella época los cristianos estaban prácticamente ocultos en catacumbas, es donde ellos se reunían en lugares, no tenían templos, no tenían iglesias, no tenían nada. Y Constantino les ofrece los templos. De hecho, el primer palacio que le ofrece, si no me equivoco, Constantino a la iglesia, en este caso al Papa, creo que Silvestre I, es lo que hoy día conocemos como la Basílica de San Juan de Letrán en el Vaticano, que es donde años después, en el siglo VI, en el 591, va a venir otro papa, Gregorio I Magno, y en una homilía de un 14 de septiembre de este año viene a decir, ¿y quién es María Magdalena? Basándose en el Evangelio de Mateo y de Lucas, si no es esa pecadora de la que Jesús sacó 7 demonios, por lo tanto es la pecadora que tiene todos los vicios. Bueno, de ahí es donde él empieza a atacarla, a María Magdalena, pero en realidad atacaba a la mujer, porque la mujer hasta entonces estaba muy bien considerada. Piensa que los primeros cristianos la mujer estaba considerada y tenía un estatus, si no similar, muy parecido. De hecho, hay otros cristianos que hablaremos
si hay tiempo durante esta intervención, que los vamos a conocer con el nombre de cátaros y hablaremos por qué digo esto. Entonces la mujer, sobre todo María Magdalena, estaba considerada como la compañera de Jesús. Hay escritos, aunque la Iglesia destruyó casi todos, hay algunos escritos muy curiosos, como el que hizo el obispo Ireneo de León en el año 181, a través de su libro Adversus Aeres, contra los herejes. Él viene aquí a explicar, por ejemplo, pongo algunos ejemplos, dice que hablando con el obispo de Alejandría, el padre de Alejandría, le dice, yo he quemado personalmente más de 300 escritos, manuscritos, de que ellos consideran herejías, porque hablaba de un Jesús con unas condiciones humanas, no el Dios o el hombre divinizado que en el concilio de Nicea, porque ahí es cuando se lleva a cabo la creación del credo niceno, de ahí se llama credo niceno precisamente cuando dicen que Dios, o sea, que Jesús es Dios y que a la vez es el Hijo y todas estas historias, de la cual, por cierto, surgen los primeros herejes y los primeros ya condenados, como fue Prisciliano, el obispo hereje, ¿no? Que todos los seguidores de Arrio, después Arrio sería el obispo más tarde, pero Arrio sería el que iniciaría una discusión en este concilio, alegando de que, bueno, que Jesús era una criatura de Dios y no Dios. Y aquí esta discusión que la quiso saldar el propio emperador Constantino, diciendo que Dios era, o que el Hijo, Jesús era el Hijo, era consustancial al Padre, esta palabra que se inventó, que parece que de momento contentó a todos, ¿no? De hecho, bueno, pues había quien no estaba de acuerdo y decía que no, que era una criatura, como fue Arriano y los seguidores de Arrio, que luego serían los arrianos, que veremos en la historia que tienen una importancia grande. Todo eso va en el segundo y tercer libro. Yo ahora lo estoy mezclando todos los libros, me estoy saltando las fechas un poco porque si no Te lo agradezco, necesitaríamos... tenemos poco No, tiempo. Muy sí, bien. necesitaríamos y no tenemos, ¿no? Gracias. Entonces, aquí ya diríamos que, como tú has dicho muy bien, este es un punto de inflexión, el Concilio de Nicea. Y aquí ya se toma la decisión de que la mujer no tiene, bueno, incluso llegaron a decir que no tenía ni alma, ¿eh? Llegaron a decir esto, ¿eh? Lo Y dices, hasta hace poco tiempo, se mantenía por algunos obispos, ¿no? Entonces, claro, hay que eliminar a la mujer del papel que representaba a María Magdalena. Hay evangelios llamados apócrifos por la Iglesia que intentaron destruir, como te he dicho antes, por el obispo Ireneo, por ejemplo, él alardeaba de haber quemado personalmente más de 300 y entre estos hablaba de uno que es el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas, del cual hemos tenido conocimiento recientemente a través de la National Geographic, se encontró en el Miña, en Alto Egipto, una ciudad, en el año 1978. Estaba ya en un mal estado, pero aún se pudo traducir casi todo, se pudo recomponer y gracias a que se encontró, ya sabemos que no es mentira, que no era una metáfora, como decía la Iglesia, aludiendo a lo que dijo Ireneo de León. Lo negaba, decía, no, esto es una metáfora, porque Ireneo decía que existía ese evangelio que lo habían escrito los caininitas, que era una secta de todos estos cristianos, que habían varias, como te decía al principio, y claro, lo rechazaban, ¿no? Bueno, ya vemos que no, que es cierto, que sí que existía ese evangelio. Al margen de si todo lo que se dice es cierto o no, que ya ahora no vamos a entrar, ese evangelio existía, como existían otros escritos de Basílides que hablaba de Jesús, como otros que la Iglesia los ha estado negando. Pero los negaba porque no interesaban. Y por eso, pues también negó evangelios apócrifos, como es el de Felipe, en el que se dice que todos estos evangelios apócrifos que te menciono ahora se encontraron en 1945 en Nag Hammadi, una ciudad en el Alto Egipto, y luego la Iglesia, con la excusa de que los tenían que traducir, etcétera, los tuvieron allí en el Vaticano como 50 años, ocultos al público. Es decir, que hasta hace muy poco tiempo, poquísimo tiempo, muy recientemente, pues el público en general no podía tener conocimiento de lo que se decían en estos documentos, en estos evangelios apócrifos, que yo lo más importante recojo en mis libros, ¿no? Y este de Felipe, por ejemplo, para no extenderme con los otros que no hay tiempo, dice en algunos de sus versículos, dice, 3 eran las mujeres que siempre acompañaban al Señor. Refiriéndose a Jesús, dice, María,
la hermana de su madre, María la Virgen, María de Cleofás, que le llamaban, dice, su madre, María, la Virgen, dice, y María Magdalena, que es su hermana, haciendo referencia a María de Cleofás, su madre, por María la Virgen, y su koinonos, su compañera, porque koinonos es la traducción del arameo al griego, es koinonos, es la persona, la compañera con la que se comparte todo. Si tú y yo somos compañeros, o sea, tú eres mi pareja, yo soy tu pareja, yo te presento y digo, mira, mi compañera, ¿no? Mi pareja, mi compañera, o tú me presentas y dices mi compañero, mi pareja, ¿no? Bueno, pues como esto era muy difícil de decir que no era cierto, porque hay más documentación, ¿qué te dicen algunos de estos teólogos y tal que no quieren reconocer la evidencia? Bueno, que cuando dicen compañeras se estaban refiriendo a que eran compañeros socios de un negocio. Y yo, claro, un poco así, un poco como de broma, digo, bueno, ¿y qué tenían a medias? ¿Una panadería, una tintorería? O como decía el Papa, si ella era una prostituta, ¿él qué era? Perdona la expresión, Claro. su chulo, ¿no? Sí, sí, Hombre, claro, por claro. favor. Yo consulté todo esto con especialistas en griego y que conocen otros idiomas de la época y me confirmaban, dicen, no, no, tienes toda la razón. O sea, koinonos es la compañera, la persona, la esposa con la que se comparte todo. Pero es que hoy no acaba. El propio Evangelio sigue y dice a continuación, dice, existe el misterio del Hijo del Hombre, porque Jesús se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Dice, existe el misterio del Hijo del Hombre y el misterio del Hijo del Hombre, es decir, del Hijo de Jesús. Dios le da al Hijo del Hombre, a Jesús, la facultad de crear. O sea, Jesús podía Ujú. crear porque Dios le da esa facultad. Dice, pero Jesús, tiene también la de engendrar. Es decir, puede engendrar hijos como cualquier hombre. ¿Mm? O sea, dice que tiene un hijo con María Magdalena en este Evangelio. Claro. Y luego, por si hay dudas, dice, la esposa de los ángeles, que en otro momento hablaremos a qué son los ángeles en aquella época, ¿no? Porque todo lo que venía del cielo, eh, y como no se entendía, no había tecnología ni se conocía, como hoy día que sabemos que hay aviones, helicópteros, etcétera, entonces algo que venía del cielo, para representarlo le tenían que poner alas, porque si no tiene alas no se entiende que nada pueda volar, ¿no? Y claro, entonces, si tenía alguna forma así, pues bueno, pues ángeles, ¿no? Bueno, pues decía la Ujú. esposa de los ángeles tal, es la Sofía. La Sofía, otra palabra griega, que traducida viene a significar la sabiduría, Sabe. ¿no? Dice, es la sabiduría, dice, y la esposa, dice, de Jesús es María Magdalena. Toma ya. O sea, Fíjate. te los cuenta todo en este evangelio. Luego tenemos otros evangelios, ¿no? Más adelante, Una cosita que quiero yo que la gente también sepa de tu boca. ¿Por qué tú crees que se hizo tanto empeño? Porque luego ya vas a venir más veces porque es muy largo esto y es muy interesante lo que cuentas. ¿Por qué la Iglesia, junto con el poder político, hizo tanto hincapié en anular el mensaje de Jesús que se supone que María Magdalena traía como mujer? ¿Querían cambiar el mensaje? ¿Querían anular lo femenino? ¿Querían las dos cosas? ¿Qué es lo que tú, después de tu investigación, crees que había en todo eso? bueno, se ha hecho todo lo que tú dices, todo, lo han Vale. aprovechado todo, es decir, han metido la cuchara donde han podido para todo para su beneficio personal y personal y Ujú. material, claro. Lo de María Magdalena, por supuesto, porque no interesaba que la mujer, ellos mismos alegaron, y eso está escrito, no lo digo yo, que la mujer era indigna de ocupar y que sería causa de vergüenza que una mujer estuviese a la cabeza de la iglesia o que pudiera, pues como ahora mismo, ¿no? Oficiar misa. No, eso es inadmisible. La mujer no está preparada. No, no, es una criatura que hizo Dios, mira, porque se equivocó allá, ¿no? Porque tiene que parir y nada más. Y de hecho, para la iglesia patriarcal machista de entonces, y no creo que haya cambiado mucho hoy día, la mujer no tenía Yo otro tampoco. valor, ¿no? O sea, tú ves a las monjitas que las ves en los templos, tal, que están los obispos y tal, y los cardenales oficiando, y a las monjitas las sirven para limpiar, para tal. Cuando luego son ellas las que están trabajando el día a día, las que están con la gente, las que realmente vocacionalmente se entregan a los demás, ¿no? Pero aquí tienes a los altos cargos de la iglesia, ¿eh? Cuando ellos son lo único que hacen
en fin, no quiero saltarme, pero el trato o el maltrato a la mujer, a lo femenino, viene ya desde entonces, no, de antes. ¿Eh? Claro, es que Viene de antes. es lo que yo quiero decir, es que se sigue perpetuando. No tenemos mujeres papas, no tenemos mujeres obispos. Tú vas a una iglesia y y no hay una mujer oficiando una misa. Entonces yo quiero que la mujer despierte a todo este Claro, engaño, esta programación mental que traemos históricamente, porque lo que yo humildemente he investigado es que ya los judíos en la antigüedad también tenían un poco relegada el tema de la mujer. Entonces, cuando llega todo esto, no ¿tú un cómo ves poco, eso? totalmente. Ya te he dicho que esto viene de antes ya. Los propios judíos en una sinagoga no podía entrar una mujer y no Ujú. podía ni ver ni podía, tenía que estar aparte, detrás de unas especies de rejas apartadas, ¿no? No podían Claro, hablar, no o podían sea, intervenir. perdona que te La interrumpa, o mujer, sea, el mensaje de Jesús rompía con todo esto, por eso no claro, fíjate, querían. ya. No, si de entre los propios apóstoles hay, bueno, esto lo habremos escuchado quizás últimamente más, pero hasta que no se encontraron estos evangelios apócrifos, por ejemplo, en el propio María Magdalena o en otros, donde María Magdalena empieza a explicarles a los apóstoles, una vez que Jesús ya ha sido crucificado, algunas de las palabras de estos mensajes que él a ella sí que le transmitía. Claro, si Mm. son compañeros, si son esposos, además hay una boda de por medio, si están, ¿cómo no le va a contar todo? ¿No? Y cuando se queja Pedro, que Pedro era el machista de cuidado, ¿no? Y no la aceptaba. ¿Y por qué a María le tiene que decir cosas que a nosotros no nos cuenta? Y tal, ¿no? Y tiene que ser otro, Felipe, y otro que le diga, pero vamos a ver, si el maestro la ha hecho digna, ¿quién eres tú para decir que no se merece? Y Jesús les decía, si tengo que hacerla varón, la voy a hacer varón, si es eso lo que queréis. Pero entiende en el sentido metafórico de decir, ella está a la misma altura que vosotros, que cualquier hombre. Eso era inaceptable, inadmisible. Y que lo dijera el maestro Jesús, pues eso, claro, levantaba ampollas incluso entre sus propios apóstoles, seguidores, discípulos, porque no, la cultura ancestral ya no admitía que la mujer estuviese en el mismo estatus social ni a ningún nivel que el hombre. Y además, para más Inri, María Magdalena no era una mujer cualquiera, era una mujer que tenía descendiente era noble, descendiente sus familiares descendían del rey Saúl, de la casa de los Benjamín, Jesús de David, ahí en la boda se unieron las dos casas. Bueno, aquí hablaríamos ahora de lo que pasó en la pasión, vamos a dejarlo de momento aparte, pero aquello era una unión que era para los judíos, para los, por ejemplo, el sátrapa impuesto por Roma, Herodes Antipas, para él era un riesgo que se veía perder el trono, de ahí que se volcaran en crucificar a Jesús como enemigo de Roma, no es por otro Claro. motivo, ¿no? Claro, María Magdalena tenía un poder y un estatus equivalente al de Jesús, equiparable al de Jesús, que es el que Claro. yo explico en el segundo libro, que lo presento como una partida de ajedrez, donde María Mm. Magdalena sería la reina, por decirlo así, y él el rey. O sea, ahora no me quiero Es, extender, pero para es dar fantástico el libro, por si alguien lo quiere escuchar. Bueno, los cuatro, pero es la partida de ajedrez que yo no entiendo de ajedrez y me enteré. claro. O sea, que Sí, gracias no, porque está hecho de por el una manera muy esfuerzo. sencilla. No tienes por qué Mm. saber jugar. Si sabes jugar al ajedrez vas a disfrutar muchísimo, está claro. Pero lo que me vengo a referir, que no interesaba que la mujer ya desde miles de años atrás tuviese ese mismo estatus. Se ha ido manteniendo en el tiempo. Se ha logrado, se ha alcanzado conseguir algunas cosas, pero aún desgraciadamente estamos viendo como hoy día, en pleno siglo XX, la mujer aún no tiene, incluso hay diferencias en los salarios, lo estamos viendo a diario, existe incluso un cierto maltrato femenino que no se acaba de erradicar, y esto es Ujú. culpa de esa mala tradición, de esa mala educación que hemos recibido Sí, desde porque hace milenios. claro, perdóname, estamos tan programadas que incluso las propias mujeres asumimos ese rol, que es por lo que Claro, yo
muevo tanto lo femenino, Claro, porque, es lo que te decía ahora mismo, o sea, tanto el hombre como la mujer. El hombre porque desde que nace se le inculca que él tiene esa posición de supremacía, el macho tal, el cual, y la mujer la sumisa, la que tiene que estar al servicio del hombre, no a la par, no los dos iguales y los dos a la vez en todo. No uno por encima y otro por debajo, sino igual. Ha sido el error. Bueno, el error para los que lo han organizado no es un error, es lo que ellos querían hacer, pero es lo que ahora nos toca a los que estamos despiertos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, es revelar todo esto y decir, no, aquí no hay supremacía por parte de nadie. Hay una paridad. Es más, yo lo digo muchas veces, digo, si hay que darle supremacía a alguno de los dos, a la mujer, que es la que da a luz, la que pare, la que crea la vida, que claro, es porque la que está soportando cada mes con los dolores de la menstruación, con una serie de cosas, y encima tiene que trabajar en casa y tiene que trabajar fuera, y luego viene y tiene que cuidar a los hijos. Pero vamos a ver, pero ¿a quién se le ocurre? Y que esto siga hoy día, aún en la actualidad, como, sí, sí, yo es que a veces alucino, digo, pero vamos a ver, tan mal que están de la cabeza que no se dan cuenta que esto no se puede sostener más pero aún, tiempo y que se tiene que cambiar las normas, las leyes, de alguna forma la educación, para que desde pequeñitos ya, pues pero eso lo el ser podemos ir humano nazca. O sea, claro, pero sí, lo podemos ir haciendo desde casa, porque yo lo que veo que ahora lo que pasa es que las mujeres, desde el feminismo malentendido, porque el sistema quiere seguir enfrentándonos mujeres y hombres para no posicionarnos en el lugar que cada uno tiene que ocupar, porque claro, tú le pones a un hombre con el tema de la crianza del niño, o sea, ay, no me sale, amamantamiento. amamantarlo, tiene que ser, es nuestro. Entonces, no hay un concepto que yo he descubierto miles de años atrás, sobre todo en el taoísmo, en el que te dicen que el hombre tiene que estar despierto y consciente y sostener que eso se dé para que esa diosa, esa mujer que se creó biológicamente, como tú y yo bien sabemos, que esto lo he contado en más vídeos y por eso lo voy a decir ahora aquí, con tecnología biológica más avanzada de otros planetas, se nos creó justamente para poder sostener vida, para poderla criar, y el hombre tiene que entender que está a disposición de que eso se pueda dar y pueda evolucionar la humanidad, pero el sistema hace todo lo posible por vetarlo para que no se entienda. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, yo aquí tengo no discusiones, porque a veces cuando con la otra parte ves que no están abiertos a recibir, es inútil, tampoco vale la pena, ¿no? Uh -huh. Yo hago mi trabajo, que es la de intentar ayudar a despertar a las personas que quieran despertar. Si alguien no quiere, tú no puedes obligar a quien no No, quiera. no, no. Entonces, lo único que puedes hacer es ofrecerlo y ahí está, y el que quiera que lo tome. Pero es cierto, lo que acabas de decir es totalmente cierto. Yo lo comparto, así lo he dicho, pero ya digo, no es de ahora. Llevo 20 años, no solo diciéndolo, sino escribiéndolo y diciéndolo públicamente, ¿no? Ahora, actualmente, se está llevando a otros extremos, que esto hace que se confunda más a la gente, ¿no? Y me estoy refiriendo a ese feminismo radical, algunos llaman feminazis o no sé cómo le llaman, donde están viendo al hombre como el enemigo, donde están y se están confundiendo, están creando todo lo contrario, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, eso es un error. Eso es un error. Una cosa es exigir todos, yo el primero, todos los hombres, todos, que el tratamiento sea a la par, igualdad en Mm. todos los sentidos, en todos los derechos. Pero es más, yo es que aunque les daría una consideración extra a la mujer por lo que acabas de decir, ¿no? Fíjate lo que te digo. Bueno, yo ahora no voy a hablar por mí, porque no me quiero ni justificar, pero yo he tenido 3 hijos y no les he dado el pecho, pero les he dado el biberón y los he cambiado y he ido a comprar y he hecho tal y he compartido las labores de casa con mi pareja y es decir, pero ya yo diría que bueno, desde que desperté la conciencia hace ya unos cuantos años, pues esto lo tengo muy asumido, ¿no? Y recuerdo que bueno, personas, incluso mujeres,
mayores, ya de otra generación, me veían mal como diciendo, pero ¿qué hace un hombre yendo a comprar, haciendo tal, haciendo tal? Qué vergüenza. Claro, y digo, bueno, pobre mujer tú o pobre hombre tú, que no te das cuenta que eso no es. Pero afortunadamente ahora cada día hay más. Yo voy todos los días a comprar y me veo con hombres como yo comprando y me veo con hombres con los críos cambiando y me veo ¿entiendes? Bueno, la lucha es dura, es larga, pero no por eso nos vamos a rendir. Hay que seguir y hay que seguir explicando y no se es menos hombre por hacer estas cosas, ni se es Exacto. menos femenina por hacer otras tareas o por colaborar o por llevar. Entonces, todo esto es una cuestión de educación de base, ya desde el origen, desde pequeñitos, ¿no? Y claro, si tenemos en cuenta que la educación que se ha recibido durante muchos años, mucho tiempo, es la de que el niño tiene que vestir de azul y jugar con una pelota y la niña de rosa y con una muñeca y a partir de ahí tú solo puedes pensar en una dirección, no te enseñan a que tú busques las soluciones, sino que la solución tiene que ser en este camino nada más, no te puedes salir, tu actuación no puede ser otra nada más que la que te indican ellos. Claro, estamos en un sistema ideado por esta, yo le llamo élite oscura, que es la que realmente gobierna todo, maneja todo, porque no nos engañemos, nuestros políticos, que son meras marionetas y algunos menos que mediocres, y entre la corrupción, la mediocridad y una serie, dices, bueno, pero sería mejor que no los tuviéramos. Pero claro, Claro, la porque gente... perdona, esto que estás contando es justamente la consecuencia, era el mensaje de María Magdalena y de Jesús como pareja para la humanidad, que han vetado por todos los lados, han negado, han ocultado, han manipulado para llegar a donde estamos ahora, confusos, perdidos, enfrentándonos a lo femenino y a lo masculino, con tal de crear el conflicto, la guerra, el sufrimiento, el dolor. Todo eso, sufrimiento, guerra, dolor, lo que nos lleva es a estar en el miedo y estar parados y estar controlados, que es lo que quieren. Yo tengo el poder y controlo a la masa. Es decir, Bueno, el sí, hay un esfuerzo que refrán. hicieron. Claro, hay un refrán que lo resume muy, muy sencillo. Dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, esta élite oscura, que es la que tiene todo este poder, ¿qué es lo que quieren? Que hayan estos enfrentamientos, estas guerras, estas discusiones, porque mientras hay todo esto, la gente no piensa en nada más, solamente en cómo resuelve todo ese tema, y los que, incluso lo estamos viendo ahora mismo con las guerras que hay, ¿quién está ganando? Los que venden armamentos, los que se dedican a hacer inversiones en tal, es un negocio. Claro. La guerra es uno de los más grandes negocios y crueles, porque siempre pagan los mismos, los pobres indefensos ciudadanos que no tienen nada Claro, que hacer, ¿no? nos queda poco tiempo, José Luis, pero sí que quiero decir brevemente, y ya vendrás otros días a hablarnos de los cátaros y todo eso, porque es muy interesante, la barbarie que se hizo con los cátaros en pro de mantener este poder del que estamos hablando, que a día de hoy se intenta seguir sosteniendo. Antes de acabar, yo el mensaje que quede un poco más fuerte, que ya ha quedado, pero bueno, es que realmente el mensaje de María Magdalena, que era la que siguió con el mensaje de Jesús, era justamente esto, que nos teníamos que amar los unos a los otros, respetarnos desde una Claro. sabiduría, desde un despertar de la conciencia, y que esto se tiene que saber, o sea, que llevamos 2000 años con un esfuerzo, que fueron los cátaros, que también hubo, ¿quién más? Aparte de los cátaros, hubo... Bueno, dentro del cristianismo, antes de los cátaros, los propios cristianos, Prisciliano era católico, ¿no? Eso, Y la propia Iglesia Católica le cortó la cabeza en eso. Renania, ¿no? Lo engañó. Pues los seguidores de Prisciliano eran cristianos católicos, pero él no realizaba las misas, los oficios como lo hace la Iglesia, sino que era mucho más abierto, participaban las mujeres, habían cánticos, habían tal. Esto no lo quería la Iglesia. Entonces, cada vez que surgía alguien
pues de este estilo, pues la Iglesia se lo cepillaba, ¿no? Claro, Y eso pasó con los cátaros. Luego claro. vino la Reforma protestante por las quejas de Lutero. Luego han venido y luego se han creado ya otras iglesias y otras sectas y Ujú. bueno, y a veces incluso lo comento, ¿no? Y hay estos falsos profetas, ¿eh? Y profetizas también que se aprovechan de toda esta confusión que hay, ¿sabes? Para crear nuevas sectas, nuevas Claro, historias, nuevas, ¿no? Y se apartan. claro. Utilizan parte de la verdad, porque claro, son muy listos todos estos, ¿eh? En todas estas religiones, utilizan parte de la verdad para adaptarla a sus intereses. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Jesús ya le dijo a sus discípulos cuando dice, mirad que os mando como ovejas entre lobos, ¿no? Sed astutos como la serpiente, Claro, pero mansos como la paloma. O sea, exacto, te quiere decir, a ver, no seas, o sea, sé bueno, pero no seas tonto, ¿eh? O sea, no exacto, te dejes engañar fácilmente porque te vas a encontrar con muchos lobos con piel de cordero, ¿eh? claro. Eso es lo que ya te dice, y te van a venir gente, y ahí fíjate que hay un pasaje de Jesús, creo que está en Mateo, no recuerdo el versículo, cuando él habla y dice, ah, vosotros vendréis y me diréis, Señor, Señor, y en tu nombre exorcizamos, y en tu nombre perdonamos, y en tu nombre, y yo os diré, hacedores de maldad, nunca os he conocido. Bueno, ¿a quién se refiere? Se está refiriendo a la iglesia de ahora. Claro. Está hablando Es hace que 2000 años a lo que están haciendo ahora. claro, porque ¿Mm? lo que tú decías en un post que has publicado hoy, decías que para que toda esta maraña de gente que quiere manipularlos a través de falsos profetas, la clave era conectar con tu corazón. Y cuando dijiste Claro. eso, yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, yo que vengo del mundo científico también, desde la neurociencia, se sabe que el corazón tiene una auténtica verdad que incluso los egipcios ya lo sabían. Entonces, Sí, sí. cuando te venga una persona, es lo que yo quiero decir aquí tú y yo hasta antes de cerrar, que cuando venga una persona y hable, por ejemplo, en este caso tú y yo, que realmente la persona conecte con su corazón y ahí verá la auténtica verdad, porque la mente está al servicio del corazón, Bueno, y no, si no no lo es al tienen más revés. fácil, sí, perdona, lo tienen más fácil aún que todo eso, Amelia. Y le Dime. preguntaron a Jesús, bueno, maestro, ¿y cómo vamos a reconocer a los que realmente son y no son, ¿no? Hablando precisamente de esto, de los falsos profetas. Y él dice, bueno, pues por sus hechos los reconoceréis. Es muy Ah, qué sencillo. bueno. Hay que ver qué es lo que hace cada uno, a qué se dedica, qué hace. Y viendo lo que hace esa persona, pues ya sabrás. Si es una persona que no se dedica a engañar, a estafar, a manipular, pues vale, pues Sí, pero eso ya te está dando. llevas razón, pero como a veces la gente manipula mucho, yo sigo insistiendo que en el corazón ahí puedes encontrar Claro, meditar, lo que inhalar. digo es, el corazón, mira, la persona que actúa siempre con buen corazón, es decir, que es bondadosa, que no Ujú. hace las cosas pensando en hacer daño a nadie, sino siempre en buscar el bien, esa persona de por sí, de forma natural, ya la naturaleza nos ha creado así, para que tengamos una guía que está conectada, llámala con Dios, el creador, llámalo con lo que quieras, pero es una guía que tenemos todos. Solamente tenemos que Ujú. activarla. ¿Y cómo se activa? Se Exacto. activa así. Cuando tú tienes esta guía en tu corazón, en el corazón, por eso yo decía eso, lo que pasa es que en las frases que yo pongo en Facebook o en Twitter o aquí en Instagram están limitadas por 142 caracteres y ya no puedo poner todo lo que quiero. Y a veces sí que pongo luego una frase donde me extiendo e intento explicar qué quiero decir, porque a veces se puede interpretar otra cosa y digo, bueno, voy a aclararlo por si acaso alguien no lo entiende bien, ¿no? Lo que quiero decir, por la falta de espacio que tengo. Y por eso a veces lo aclaro así. Y ahora lo que te quería decir que cuando una persona actúa de buen corazón de esta forma, ese corazón ya tiene una guía que le va a indicar cuál es el camino correcto. Siempre va a Exacto. actuar bien. Ahora, cuando alguien actúa con otras intenciones, porque lo que hace es que quiere para su propio beneficio físico, material, etcétera, quiere conseguir algo de aquella otra persona, ¿eh? Esa guía no la tiene, evidentemente, pero tú sí Ujú. que actúas bien la tienes y te vas a dar cuenta y vas a ver rápidamente y dices, bueno, esta persona lo que quiere de mí es conseguir esto o aquello, lo que sea, ¿no? Te das cuenta, no está haciendo lo que dice que hace. Eso Totalmente.
Es lo que llamamos hoy día hipocresía, que está por todas partes. Que claro, no quiere decir que todo el mundo sea hipócrita, No, no no. quiere decir que todo el mundo que se dedica a ayudar a los demás, a despertar conciencia, tal, sea de la misma calaña que esto, no, pero tú tienes que ser lo suficientemente, estar despierto para darte Ujú. cuenta de eso. Y por eso decía Sí, Jesús, mirad que yo os envío entre lobos, como ovejas, pero sed astutos como las serpientes y sí, manso como pero las palomas, ¿no? exacto, justamente cuando el corazón lo trabajas, es decir, haces meditaciones para conectar, para aprender, porque yo me he encontrado gente que no sabe conectar con el corazón, porque el sistema ya se ha ocupado de estar siempre en la mente, la mente, la mente, la mente. Sí, cierto, claro, si no tuviéramos mente no podríamos ni vivir, pero es verdad que está al servicio del corazón, no la mente al servicio de, o sea, no el corazón al servicio de la mente, sino al No, revés. lo has dicho perfectamente. Yo esto en otros cursos o en otras cosas que doy, lo explico, porque la mente es una criada más. Nuestro cuerpo es Eso nuestro es. templo. Nosotros somos, nuestro alma, espíritu, llámalo como quieres, el corazón. Eso que decimos ahora es el dueño realmente de la casa. La mente es pues como los brazos, como las piernas que nos Eso sirven para caminar, es. para coger cosas y la mente para pensar y saber resolver algunos asuntos. Pues la mente es una criada. Cuando cedemos todo lo demás a la mente, que sea la mente la que trabaje, la que coordina, la que decide cómo Ujú. tenemos que hacer las cosas, estamos perdiendo Perdidos, ese. Claro, y entonces ahí es cuando vienen los problemas. Por eso la claro. mente es tan engañosa y a veces es tan peligrosa. Y nos tenemos que Ujú. dejar llevar y guiar por el corazón, Por el por esa guía corazón. del corazón, que cuando una persona actúa de la forma que he dicho, esa guía siempre nos va a marcar el camino correcto. Es perfecta. Porque además, cuanto más practicas vivir el día a día desde ahí, lo que tú decías antes, te das cuenta perfectamente de alguien, aunque te quiera manipular, aunque sea un lobo vestido de cordero, te vas a dar cuenta rápidamente. Ujú. Luego esa persona Claro, dirá, uy, que si no le he dicho nada, pero a veces incluso hasta solamente con mirarle, porque tú la estás mirando con los ojos físicos, pero realmente le estás mirando con los ojos del corazón. Y sabes claro. con una certeza absoluta que eso es así. Por eso yo creo que siempre se ha representado a Jesús con el corazón, que era esa es la clave, o sea, es la herramienta biológica que estos seres planetarios nos pusieron a los seres humanos para darnos cuenta quién realmente nos quería y quién no nos amaba. Claro, por José eso no hay Luis, que preocuparse, no hay que preocuparse siempre que actuemos desde el corazón, como decíamos. Lo demás, yo suelo decir, llegará por añadidura, ¿no? Entonces, claro. y bueno, está bien que me hayas hecho esta pregunta, porque igual, si alguien lee alguna de mis frases, puede tener alguna duda, pues mejor que ahora haya quedado aclarada, ¿no? Me alegro. Tenemos que cortar ya porque nos quedan 2 minutos, 3 minutos y me da miedo que el vídeo tan bonito que hemos hecho se nos pierda. Bueno, quiero dar las gracias a todas las mujeres maravillosas que ha habido aquí, que algunas son mis amigas. Gracias, Conchita, donde te lleve el corazón, efectivamente. Mi amiga Yamile, desde Puerto Rico, Frida, en fin, os amo a todas. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, José Luis, por este espacio tan bonito. Tenía yo unas ganas de que tú hablaras de estos libros y de este tema de María Magdalena. Te invito a más programas, yo estoy encantada. Y tu viaje, brevemente, 1 minuto. José Luis, quien esté interesado o interesada, va a hacer un viaje por el sur de Francia y Cataluña, ¿verdad? Sí, bueno, Para... ya realmente es la semana que viene, no sé si dará tiempo, pero si alguien tiene muchas ganas de venir, lo podemos mirar de arreglar, que se comuniquen conmigo a través de mi correo, que es jljimenez@jljimenez.es, Jiménez con G, y ya miramos Y de, hecho. de- de arreglarlo si es posible. Pero de todas formas, como yo voy a hacer otra vez viajes en septiembre Eso al es. sur de Francia, que lo avisaremos con tiempo, a ver si pueden venir, porque haremos este recorrido que estamos hablando, que vamos a hablar sobre María Magdalena cuando huye y tiene que llegar a esta parte, etcétera. Es muy bonito y yo creo que muchas personas querrán hacerlo. Lo vamos a hablar, ya lo hablaremos con detalle. A ver si puedo estar yo ahí también contigo, que Y sabes que claro me que sí, encantaría. ya verás cómo sí. Bueno, te mando un beso enorme, un abrazo Gracias. inmenso y muchas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado escuchar a José Luis porque es un mensaje que se necesita escuchar y sentir en el corazón. Chao familia, Gracias a ti, Amelia. a ti.